¿Podemos orar? Señor, muchas gracias por la alabanza. Gracias por este hermoso himno que nos ayuda a recordar que tú eres nuestra guía, Señor. En esta mañana, al escuchar tu palabra, queremos nuevamente escuchar tu voz bien clara que habla a nuestra mente. Lo rogamos por Jesús. Amén. Amén. Gracias, chicos. Qué lindo cantan. ¿Me puedo recibir como director de coro, no? Si hay algo que ustedes no se van a olvidar de mí, entre otras cosas, es que me gustaba cantar. Entre otras cosas, porque algunos se van a olvidar entre otras cosas. Segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2. Apóstol San Pedro, segunda carta. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Esta es la segunda carta. Yo no sé cuántos de ustedes a veces se sienta con su hijo y le dice, esta es la segunda vez que hablamos del tema. Yo no sé cuánta capacidad tienen ustedes para esperar algún cambio en alguien. Los que tenemos hijos sabemos de lo que se trata. Te lo dije. Otra vez con lo mismo. El apóstol San Pedro escribió 2 cartas de las que en estos momentos tenemos la posibilidad de leer. A una iglesia de no más de 30 años. Ya surgía la nueva generación de creyentes que no lo habían visto a Jesús. Estaba quedando atrás la generación de creyentes que lo vieron ascender, esos 500. Ahora, lo que está haciendo San Pedro es escribir. Yo imagino que esta carta llamada universal, porque no está dirigida a un grupo de creyentes específicos. Más, San Pedro, cuando se refiere en la carta, en las 2 cartas, habla de extranjeros, advenedizos, recordándoles que, miren, les escribo a los que andamos por acá, pero no somos de acá. Les escribo a ustedes, los que venimos peregrinando, caminando. La segunda carta, la segunda vez que les escribo. Cuando uno lee las 2 cartas, la primera es bien pastoral, la segunda parece como que está medio enojado. Pero en esta expresión que leímos de la palabra, les dice, recordando lo que los profetas enseñaron, recordando el mandamiento del Señor, hablando de Jesús, y recordándoles lo que les estamos dando nosotros los apóstoles, palabra de Dios, palabra de Dios. Déjenme repasar solo algunos puntos de la primera carta, algunos puntos. Capítulo 1 de la primera carta, versículo 22, 1:22. Al obedecer a la verdad mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros extrañablemente de corazón puro, obedeciendo a la verdad. Capítulo 2, versículo 1. Desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia. Versículo 4 del capítulo 2. Acercaos a Él, a Jesús, la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Acercaos a Jesús. Versículo 15.
Esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo el bien. Capítulo 3, versículo 1 al 7. San Pablo desarrolla allí nuevamente lo que San Pablo venía diciendo. Con amor, con cariño. La familia, las esposas, los esposos. Unidos. Igualdad. San Pablo en la primera carta les recuerda, miren, aquí no hay supremacía el hombre con la mujer. Igualdad en el Señor. Capítulo 4, versículos 7 al 9. 7 al 9 del capítulo 4. El fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velad en oración. Ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Creyentes, preparados ante el regreso del Señor. Segunda carta de San Pedro, capítulo 2. Versículo 19. Debemos estar atentos. Debemos estar atentos. 2:19 dice la palabra de Dios. Hacemos 1:19, hacemos bien en estar atentos a la palabra del Señor. Segunda de Pedro, tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana, Cristo Jesús, salga en vuestros corazones. 3:9 de la segunda carta, el Señor no retarda su promesa, sino que está esperando que todos nosotros estemos listos para ir con Él. Yo anoté alguna cosita rápida. Obedecer a la verdad, desechad la malicia, acercaos a Jesús, vivan como siervos de Dios, igualdad en el Señor, creyentes en el regreso de Jesús. Hacemos bien en estar atentos. Miren, hay dos maneras de seguir nuestra experiencia cristiana. Llevar nuestra propia agenda o seguir la agenda de Dios. En este momento hay una agenda del hombre que empezó en el Edén cuando Adán y Eva decidieron apartarse de Dios. El hombre comenzó a escribir su propia agenda. Pero Dios tiene una agenda. A veces nosotros los creyentes adventistas del séptimo día confundimos nuestra agenda con la agenda de Dios. Y yo quiero decirte algo en esta mañana. Pueden pasar muchas cosas desde la vereda aquí, pero la agenda de Dios no va a cambiar. A veces nosotros nos ponemos un poco incómodos y comenzamos hasta a hablar y opinar con la mente del hombre y con la mente de la agenda del hombre. A mí me preocupa a veces cuando escucho expresiones como, bueno, pastor, el tiempo que estamos viviendo, la cultura, la igualdad, el idioma. No, esa es la agenda del hombre. No podemos permitir que la agenda del hombre se interponga en la agenda de Dios. Y si usted no capta esto es porque usted no está atento a la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Es muy simple. Miren, cuando Babilonia venía bajando del norte, los profetas le decían a los reyes de Judá, porque Israel ya no estaba más, tienen que rendirse a Babilonia. Ríndanse a Babilonia. Dios tiene una agenda. Si ustedes no se rinden a Babilonia, ¿saben lo que va a pasar? Van a morir. Van a morir sus hijos, van a morir sus mayores. Van a venir y van a destruir la ciudad. Se va a terminar Jerusalén. Pero el hombre tenía otra agenda.
Y entonces el rey de turno decidió no rendirse. Y aún después de rendido se sublevaron ante Babilonia. Y Babilonia entró y en la tercera vez destruyó todo. ¿Por qué? ¿Por qué terminó así? Porque el hombre tenía una agenda, pero Dios tiene otra agenda. Nosotros estamos viviendo ahora un tiempo en donde pensamos, ¿y cuál será el plan en este mundo convulsionado, político? ¿Cuál será el plan en medio de todo esto que hace que la cabeza de los jóvenes y de algunos adultos quede dando vuelta? A mí me preocupa y me sorprende cuando inclusive en medio de líderes de iglesia uno escucha expresiones que de pronto no tienen absolutamente nada que ver con la palabra de Dios. En la agenda de Dios para el ser humano no está el divorcio. En la agenda del hombre sí, pero en la agenda de Dios no. En la agenda de Dios no está que un padre abuse de su hija. En la agenda de Dios hay una familia constituida que los padres protegen a sus hijos. En la agenda del hombre sí. En la agenda de Dios está un matrimonio estable, hombre y mujer. En la agenda del hombre está confundir de tal manera que para el hombre es lo mismo, pero para Dios no. Y cuando usted y yo miramos la agenda de Dios, es imposible que nos perdamos. ¿Qué agenda estás mirando? ¿Qué agenda estás siguiendo? ¿Qué te está indicando Dios a vos? Tenemos la palabra profética más segura a la cual debiéramos estar atentos. ¿Me están siguiendo? ¿Cuál es tu agenda? ¿Cuál es tu agenda? Cuando uno se aparta de la agenda de Dios, termina construyendo un edificio de cristal que un viento lo va a derribar. ¿Qué agenda tenés? Estudiando el Apocalipsis y siguiendo después de la introducción del capítulo 1, cuando comienzan a describirse las 7 iglesias que para la interpretación adventista del séptimo día son los 7 periodos de la iglesia cristiana antes que Cristo venga. En todas aparece Cristo, en todas está el Señor dirigiéndose a su iglesia. En todas aparece la expresión, yo conozco tus obras, yo conozco tu agenda, yo conozco tu agenda. Y miren qué interesante. En la última iglesia, que también el Señor conoce su agenda, es la única que se pone a discutir con Dios. La única. Algunos de ustedes pueden decir, bueno, pastor, debe ser porque es la última. No, es porque esa iglesia cree que puede tener una agenda paralela. Esa iglesia, ese grupo de creyentes de la Odisea, cree que puede pararse frente a Dios y decir, pero yo creo, yo pienso, me parece. Y cuando los predicadores de allá, el que predica de acá, el que da una clase de escuela sabática, el que dirige un ministerio, se para frente a los que lo siguen y dice, y yo creo, me parece. Está abriendo una agenda que no es de Dios. Y hermanos, mientras el tiempo está avanzando rápidamente, no hay lugar para agenda de hombres. No hay lugar. Miren cómo estamos con nuestra propia agenda. Algunos de ustedes pueden decir, pastor, ¿cómo sé yo si estoy simple? Si lo que yo estoy haciendo está de acuerdo a lo que la palabra dice, es de Dios. Si lo que yo estoy haciendo está de desacuerdo a la palabra, no es de Dios. Es tu agenda. Es lo que vos querés hacer. Es el camino que vos querés tomar.
No me digas que la agenda no es clara. No me digas. Siempre que me toca enseñar la palabra con algunos o hablar con alguien que viene a una entrevista y me dice, bueno, mire, la verdad que yo no creo, no. Bueno, es tu agenda. Yo solo tengo esta. No hay otra. ¿Entienden lo que quiero decir? Cuando la psicología comenzó a tener la fuerza que tiene en estos momentos, fue resistida mucho tiempo, hasta que hoy se la toma como una ciencia, la ciencia del comportamiento. Miren qué maravillosa es la iglesia, aquella que se atreve a discutir con Dios. La sierva del Señor escribió artículos sobre la psicología. Miren si no tenemos agenda completa. Tenemos agenda completa para estar en el mejor lugar esperando que suceda todo, porque la agenda final es la salvación del ser humano. La salvación de todo el ser humano que acepta a Cristo como su Salvador. Cuando ustedes y yo alguna vez estudiamos Daniel y Apocalipsis, de paso es interesante esto porque está mi iglesia de sábado de mañana, algunos hermanos por ahí charlando en algún momento, pastor, tenemos que hacer, y yo creo que tenemos que hacer alguna actividad, un seminario de Apocalipsis, alguna cosa, y es interesante, y muchos quieren, pero no viene nadie. Y es interesante porque en una iglesia, un grupo de creyentes, queremos, y entonces, bueno, saben que no se puede dar misa y tocar la campana, ¿verdad? Yo siempre le digo a Dani, no hay que tocar la misa, ¿verdad? O una cosa o la otra. Y entonces cuando hay hermanos que conocen la palabra y que predican la palabra, no son más que el pastor, ni menos que el pastor. Somos lo mismo, en el mismo barco. Yo alabo al Señor cuando tenemos hermanos que tienen el don de enseñar. Yo no sé quién dijo por ahí que solo el pastor tiene que poder dar un seminario de Apocalipsis, un seminario de Daniel. Yo no sé quién dijo. Si la agenda es la misma, no hay ningún problema. Pero miren, conseguimos al hermano, conseguimos el día, conseguimos todo. Empezaron unos 15 hermanos y con el tiempo, cuando llegan al capítulo 11, ¿cuántos vinieron? El capítulo 11, ninguno. Y el anterior 2 y el anterior 3. ¿Qué agenda tenemos? ¿Qué agenda tenemos? Cuando nos reunimos para adorar a Dios, ¿no? Wow, vamos a adorar al Señor. El miércoles comienza una actividad especial. No todos los jóvenes ni todas las iglesias tienen el privilegio de tener un pastor que fue misionero en algún lugar del mundo. Ya van a saber el miércoles dónde estuvo nuestro hermano. No se va a transmitir por Facebook, no lo podemos transmitir. Pero hermanos, ¿qué agenda tenemos? ¿Qué agenda? No, mi agenda, la semana hay un partido importante, hay una actividad importante, hay otra cosa para allá, hay una cosa con el club de mis hijos, hay una cosa con acá. ¿Qué agenda tenemos? Y mientras el mundo se cae a pedazos, la agenda de Dios es la salvación de todas las personas. Cuando uno lee Daniel capítulo 1 al 4, el personaje principal no es Daniel. El personaje principal es la salvación de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nabucodonosor tuvo que aprender que Dios pone y quita reyes. En la agenda de Dios está la salvación de todos los seres humanos. Esa es la agenda. Y cuando yo miro mi agenda, digo, Señor, esta es mi agenda, pero mi agenda tiene que ver con la salvación. Quiero tomar tu agenda. Y San Pedro me deja eso. Yo alabo a Dios. Cuando hermanos dicen, wow, tengo que pensar en la educación de mis hijos y voy a llevarlo a un colegio cristiano, un colegio adventista y invertir recursos para que mis hijos estén cerca del Señor, lo más cerca del Señor. Esa es la agenda para la salvación. Cuando nosotros pensamos, ¿dónde deberían estar mis hijos? En la iglesia. Adorando a Dios.
Miren, yo quedé sorprendido una tarde aquí, cuando en un culto joven, nuestra hermana Rocío, no sé si está por ahí, que fue delegada al Congreso, cuando le preguntaron cuál era uno de los temas del Congreso, dijeron, uno de los temas fue si realmente Dios había creado el mundo en día literal o miles de años. Miren la agenda del hombre. Y entonces ella preguntó, y entonces, ¿qué piensan ustedes? Si pensamos que fue en miles de años y no en días literales, ¿cuál sería el problema? Y me sorprendió ver que ningún joven de mi iglesia levantara la mano y dijera, bueno, si nosotros creemos que un día es 1000 años, entonces quiere decir que no hay que guardar ningún sábado. ¿Qué quiere decir eso? Que los jóvenes, nuestros hijos, adolescentes y niños y adolescentes y juveniles y jóvenes, hoy están viviendo con la agenda del mundo. ¿Qué mueve la vida de nuestros jóvenes? Tu vida, ¿qué agenda? Dios tiene marcado el fin. En la agenda. El Edén que se perdió y el Edén que se recupera. Estamos ahí, tan cerca, tan cerca. ¿Qué agenda? ¿Qué agenda? ¿A quién estás siguiendo? ¿A quién estás siguiendo? ¿Qué estás siguiendo? ¿Para dónde va tu agenda? Tenemos la palabra profética más segura. Y San Pedro nos recordó que el Señor está esperando que cada uno de nosotros lo acepte definitivamente en su vida para venir a buscarnos. ¿Qué agenda? ¿Qué tienes? ¿Me dejan ser sinceros? Ustedes siempre me dejaron, ¿no? Esta noche a las 9:30 hay una vigilia joven y el pastor Roy va a predicar hasta las 6 de la mañana. Hay una serie de actividades para jóvenes mayores de 16 años, autorizados por los padres. Los padres tienen que retirarlo a las 6 de la mañana, hermanos. Su hijo no se va a ir si no lo vienen a buscar y es menor. Y yo me voy a asegurar de eso. Porque si le pasa algo a uno de los chicos saliendo, yo no podría seguir siendo pastor. Yo tengo que cuidar a esa oveja. Yo la tengo que cuidar. Pero es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Yo pensaba y digo, si el joven no está aquí ahora, ¿dónde está? ¿Qué agenda tiene? Si nos juntamos para alabar a Dios, conocernos, estudiar la palabra, escuchar la palabra, ¿dónde está? ¿Qué agenda tienen los padres con esos chicos? Un día se perdieron y no fue por culpa de la iglesia, es porque los padres tenían otra agenda. La Odisea mira a Dios y Dios le dice, pero vos estás diciendo que no necesitas nada. Yo te recuerdo que sos un miserable, que no tenés nada. No tenés nada. ¿Qué agenda tenés? Por favor. ¿Qué agenda te mueve? El plan del Señor es la salvación de todos nosotros. Mi salvación. Mi salvación. La agenda de Dios. En esta mañana yo
quiero animarte a que podamos revisar nuestra agenda, descubrir juntos que Él está a la puerta y llama. Algunos dicen que el llamado no es un llamado suave, no es que Él está diciendo, Miguel, José, Carlos, Flavio, María, Eliana, Nancy. No. Algunos dicen que la expresión griega es, te estoy llamando, estoy acá afuera, te estoy invitando. Y entonces Juan dice, y si alguno oye y abre, entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. Saben, necesitamos nuevamente volver a la palabra, volver a la agenda de Dios. Un día, usted y yo vamos a comenzar a ser perseguidos por tener la agenda de Dios. Y la gente tiene que ver que usted y yo tenemos una agenda distinta. En el hablar, en el vestir, en la administración del dinero, en la administración del tiempo, en las palabras, en los gestos, en las miradas, en las expresiones, en el cariño, en el afecto. Un día nos van a perseguir. Mi agenda, que es la palabra, dice que un día nos van a perseguir. Pero también San Pedro dice que algunos se juntan con ellos y escuchan las cosas de ellos y hablan como ellos y comen como ellos y se visten como ellos y bailan como ellos y miran cosas como ellos y se mueven en el círculo de ellos. Algunos de ustedes pueden decir esta mañana, pastor, ¿quiere decir que tengo que dejar a mis amigos, a mis familiares? Jesús dijo que el que no deja todo no es digno de mí. Eso dice mi agenda. Pero pastor, mis amigos, yo me siento bien con ellos, pero ellos toman, fuman, no guardan el sábado, ni nunca lo van a guardar porque no les interesa. ¿Qué agenda te está moviendo? ¿Qué agenda te está moviendo? Y discutes con Dios. ¿Por qué no en esta mañana decir, Señor, este tipo tiene razón, pero no yo, la palabra, la agenda de Dios? Necesito, en este momento el Espíritu te está diciendo algo, el Espíritu de Dios te está diciendo algo. Y comienza nuevamente a volver a la agenda de Dios. No nos confundamos. La agenda del hombre no es la agenda de Dios. Y este movimiento mundial que pretende sacar la imagen de Dios de la cabeza del hombre y que continuamente da pasos más gigantes, no es la agenda de Dios. Y usted y yo tenemos que levantar la agenda y decir, este es. ¿Será que en esta mañana podemos decir, Señor, ayúdame a intentarlo? ¿Será? ¿Quién será el primero que se pone en pie y le dice, Señor, yo quiero intentarlo, Señor? Yo quiero volver a tu agenda, quiero tener ahí esa agenda conmigo, quiero volver, necesitamos acomodarle algunas cosas. Cuando más tiempo dejamos, más difíciles, ¿sí o no? Los que hacen terapia con matrimonio saben que cuando más tiempo dejan la crisis, más difícil es acomodar el problema.
Los médicos, cuando más tiempo tardamos en visitarlos para que nos acomode lo clínico, más difícil es el problema. El arquitecto, cuando lo antes posible solucionemos la humedad, más problemas tendremos. El cortocircuito, cuando pronto lo solucionemos, se nos va a quemar todo. Si no llevamos el auto a arreglar, a acomodar, se nos va a romper. En la agenda de Dios sucede lo mismo. Cuando más tardemos, un día, nos vamos a encontrar como el mundo. Hablando de nosotros, de todes, de que el matrimonio es para siempre. Nos vamos a encontrar como el mundo, hablando de que es lo mismo un hombre, 2 hombres que 2 mujeres. Nos vamos a encontrar como el mundo, diciendo no pasa nada, un vaso de vino los fines de semana, un cigarrillo, hace bien de vez en cuando, una marihuana para olvidarse del mundo. Nos vamos a encontrar como el mundo, que ya de pronto las chicas ya no son más motivadas a llegar virgen al matrimonio. ¿Qué es eso? Porque el mundo no respeta y tiene su agenda. Y cuando la agenda dice que deben llegar limpios, está diciendo, quiero ser la bendición para tu matrimonio. Esa es la agenda de Dios y sigue siendo. Dios no cambia, dice Amós 3:7, no cambia, los profetas nos dirigen. Dios no cambió, nunca cambió. No va a cambiar. Por favor, a mí me preocupa cuando a veces no son las jóvenes o las jovencitas las que muestran que tienen una agenda que no es la de Dios, son las mujeres mayores que deberían ser un ejemplo para las jóvenes. Y toman una agenda que es la que creen que es, porque el mundo ya instaló la agenda. No será, hermanos. Yo en primer lugar, Yo en primer lugar. De estas cosas tenemos que hablar. De estas cosas tenemos que hablar. En este momento, el Espíritu del Señor nos está hablando. Miren, hay un real que me impresionó. Yo suelo hacer a veces una vez por semana un mensajito de 1 minuto de la palabra. Algunos mira, la palabra es la semilla. Y como mi celular me conoce a mí, más de lo que yo conozco a mi celular, él me conoce a mí. ¿Sí o no? Porque su celular responde a lo que usted ve. ¿O no? Yo nunca le voy a pedir su celular. Pero estoy seguro que si le pido algún celular a ustedes me voy a enterar de alguna cosa que ve. Pero no, tranquilo, no se lo voy a pedir. Tampoco tengo por qué hacerlo. Tampoco tengo por qué hacerlo. Recuerden que nosotros somos libres en Cristo Jesús, esclavos de Dios. En Cristo Jesús, por amor a Cristo que murió por nosotros. Cuando uno se entrega al mundo, es esclavo del mundo. Es esclavo del mundo. Y ahora hace las cosas del mundo. Y entonces, miro un real y me emocionó. Hay un grupo de creyentes cantando. Pero hay una ventana, el grupo está dentro de la casa. Están cantando una alabanza. Afuera, por la ventana, hay un muchachito. No se le ve la cara, solo se ve un muchachito. Es un muchachito de unos 14 años, 15. Está afuera. Y él está afuera. Y él está cantando con tanto fervor como si estuviera adentro. Y tiene tanta energía como si estuviera adentro. Y canta
y levanta los brazos y canta. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Están pasando cosas afuera, yo estoy emocionado afuera, pero tengo que entrar. Quiero eso, pero tengo que entrar. Estoy emocionado. Tomemos la agenda de Dios de una vez. Aferrémonos y vivamos la agenda de Dios, que al final está escrito. La salvación. Tu nombre, tu nombre, tu nombre, tu nombre, del tuyo, allá, del tuyo. Al final, en la agenda de Dios, estás vos. Vamos a orar, hermanos. Señor, muchas gracias, porque en esta mañana nos has hablado nuevamente. Gracias, porque tienes una agenda. Tu palabra es nuestra agenda. Nos dejaste tu palabra, queremos andar en ella. Ayúdanos. Ayúdanos a dejar de discutir contigo y a entregarnos plenamente. Ayúdanos a que nuestras familias tengan la misma agenda todos los días. Al buscarte, al demostrar con nuestros actos que seguimos la agenda que tú marcaste, Señor. Ayúdanos. Por favor. Lo rogamos por Jesús. Amén. Que el Señor bendiga a su iglesia en esta mañana. Bien. Hola, hola. Para ir finalizando con este culto,